Muy buenos días, bienvenidos a nuestro webinar Rompiendo los límites de la ciencia de datos con Wolfram Language. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer, aprender a utilizar datos desde los repositorios de Wolfram, de la base de conocimientos de Wolfram, desde archivos, desde bases de datos y también importar archivos de la web. Aprenderá a clasificar y ordenar datos, aprenderá a utilizar herramientas de regresión y predicción y utilizar las herramientas en conjunto con sus opciones para la visualización de datos. Sean bienvenidos. Existen muchas formas de obtener datos en Wolfram Language y para ello podemos utilizar múltiples fuentes de datos. Podemos obtener datos de repositorios o datos curados. Podemos obtenerlos a través de la base de conocimientos de Wolfram, datos de archivos, de bases de datos o incluso de la web. En esta primera parte vamos a mostrar cómo obtener cada uno de los diferentes tipos de datos. En el caso de los repositorios o datos curados, tenemos esta página que es el repositorio de datos de Wolfram, donde vemos las diferentes categorías de datos, por ejemplo, meteorología, sociología, geografía, química, medicina, transporte, etc. También los vemos clasificados por tipos de datos, datos numéricos, datos en series de tiempo, imágenes, texto, audio, el almacén de las entidades, grafos y datos geoespaciales. Vamos a buscar sobre el tema de estadística. Estos son los diferentes recursos sobre el tema de estadística. Aquí vemos hasta 50 tipos de objetos que están relacionados con estadística. Vamos a tomar otro tema, por ejemplo, vamos a hablar ahora de los meteoritos y vamos a descargar el repositorio relacionado a los aterrizajes de meteoritos con la función resource data y lo voy a almacenar en esta variable. Aquí están el nombre del meteorito, el ID, el tipo de nombre, la clasificación del meteorito, la masa, el año y las coordenadas en las que cayó el meteorito. Y puedo clasificarlos y hacer el conteo de los diferentes tipos de meteoritos. Aquí vemos que el L6 es el más común y ahora voy a mostrar esta misma clasificación usando una nube de palabras. Esto es una forma en cómo podemos descargar bases de datos que ya están curadas de Wolfram Language y poderlas utilizar de diferentes formas. También tenemos la base de conocimientos de Wolfram, en donde cada uno de los elementos es llamado como entidad computacional y es algo que representa al mundo real. Para hacerlo vamos a hacer clic en cualquier espacio donde podamos insertar, nos vamos al menú insertar y vamos a hacer clic en entrada de forma libre. Automáticamente nos va a generar este recuadro con este símbolo de igual, en donde voy a poder escribir cualquier palabra y Wolfram se va a encargar de buscar lo más la entidad más cercana, más parecida a lo que yo estoy insertando. En este caso es una ciudad. Si yo no estoy conforme con la interpretación, puedo hacer clic y puedo usar Chiapas como una ciudad o usarlo como una división administrativa o estado.
Si ya estoy de acuerdo con la interpretación, hago clic aquí y con esto ya tengo la entidad lista para usarla. Aquí, por ejemplo, tenemos el país de México, donde vamos a mostrar algunas de las propiedades que tiene esta entidad computacional. Aquí están algunas de las propiedades que tiene la entidad computacional, en este caso es un país, se trata de México. Aquí hay 628 propiedades más las que vemos aquí. Una de ellas, por ejemplo, es el área. Aquí podemos obtener el área del país o, por ejemplo, la descripción de la bandera. Así como tenemos esta entidad computacional, tenemos entidades computacionales relacionadas a la física, a la química, ciencias de la tierra, datos de ingeniería, datos de transportación, datos socioeconómicos y demográficos, así como datos de ciencia de la vida y medicina. Aquí están todos los diferentes tipos de entidades computacionales. Tenemos aeroplanos, tenemos posición de yoga, código postal, y aquí hay 393 entidades, diferentes tipos de entidades computacionales. Además de esta base de conocimientos en Wolfram, tenemos datos de ejemplos usando la función example data. Tenemos, por ejemplo, casos de audio, casos de prueba de animación, casos de estadística, casos de texto, entre otros tipos de datos. Y aquí, por ejemplo, voy a listar las propiedades de los elementos disponibles para este caso en particular, donde aquí están las diferentes propiedades para este texto en particular. O, por ejemplo, podemos visualizar la botella de Klein, que está incluida en los ejemplos de geometría tridimensional. También podemos trabajar con archivos, ya sea en forma local o que estén disponibles en la web. Podemos trabajar datos de texto, numéricos, imágenes, datos estructurados, archivos de diferentes dominios específicos, por ejemplo, con formato químico y biomoleculares, formatos geoespaciales, entre muchos otros. Con la función import formats voy a visualizar los diferentes tipos de formatos de los archivos que puedo importar, y tenemos 256 tipos de archivos que podemos importar en Wolfram Language. Es muy importante que cuando trabajemos con archivos, primero configuremos el directorio de trabajo. Aquí, por ejemplo, voy a visualizar el directorio en el cual se encuentra este notebook. Y con la función setDirectory voy a fijar el directorio de trabajo a este que se llama Material Data. Con la función FileNames voy a visualizar los archivos que están en este directorio. Y ahora voy a importar con la función import los datos que están en este archivo de Excel. Voy a extraer la primera hoja y los voy a almacenar en esta variable. Aquí están los datos, son datos de la fecha, datos numéricos, y voy a utilizar estos datos para visualizarlos con la función listplot. Voy a visualizar en este caso del dato 2 al dato 100 los valores numéricos de estos archivos. Ahora vamos a importar archivos directamente de la web. Esta es la dirección del archivo. Simplemente uso la función import y la dirección del archivo, y con esto voy a obtener esta imagen de una tormenta de Júpiter. Está disponible en la NASA. Bien, también podemos trabajar con bases de datos, y para ello tenemos la función DatabaseLink, que es una herramienta para trabajar en las bases de datos SQL. Aquí voy a instalar las bases de datos de ejemplos que están incluidos con esta función.
Ahora voy a cargar la paquetería y voy a abrir la conexión a la base de datos que se llama Publisher. Aquí voy a checar los nombres de las tablas de la base de datos. Aquí están los diferentes nombres de las tablas y voy a seleccionar esta tabla y voy a mostrar sus cabeceras y sus columnas. Aquí están. Ahora vamos a seleccionar los títulos y las cantidades de cada orden de compra que se encuentra en esta tabla. Los voy a almacenar en Data. Ahora voy a agrupar las órdenes por título y voy a sumar las cantidades. Ya con esto puedo visualizar el total de ventas para cada título, o puedo mostrarlas en un gráfico de pastel con la función Pie Chart, donde al hacer clic en cada segmento puedo desprender el segmento del gráfico de pastel. También puedo trabajar datos de la web y bueno, aquí podemos utilizar los motores de búsqueda, ya sea Google o Bing. Por ejemplo, con la función Web Search voy a obtener una búsqueda sobre este tema y voy a escoger algún fragmento. Aquí están los diferentes fragmentos. Ahora voy a obtener los hiperenlaces usando el método de búsqueda Google. Aquí están los hiperenlaces. Podemos también restringir la búsqueda a solo imágenes. En este caso vamos a usar la función Web Image Search. También puedo restringir a artículos de Wikipedia con este contenido, un máximo de búsquedas de 25. Puedo obtener una lista de reglas que representen enlaces de otros artículos al artículo que habla sobre el eclipse solar y lo voy a almacenar en links. Aquí, por ejemplo, Albert Einstein está relacionado con el eclipse solar. Amateur Astronomy está relacionada con eclipse solar y así con diferentes temas. Podemos visualizar esta colección de artículos en un grafo. Aquí tengo las relaciones. Y aquí puedo observar cómo están relacionados cada uno de estos artículos con el tema de eclipse solar. También puedo importar una página entera como una cadena y en este caso voy a mostrar los caracteres del 1 al 600, no voy a mostrar todos. Con la función string take voy a tomar solamente los primeros 600 caracteres. Con la función wordCloud voy a mostrar las palabras con mayor frecuencia, obviamente quitando los artículos y algunas otras palabras que no tienen tanta importancia. Por ejemplo, la palabra que más se repite es Wolfram, la segunda es language. Una vez que ya tenemos los datos, vamos a armar un conjunto de herramientas multiparadigma. Vamos a empezar con las herramientas de clasificación. Este tipo de herramientas nos va a ayudar a responder la pregunta: ¿es la clase A, la clase B o la clase C? ¿O es clase 1, clase 2? ¿Es un gato o un perro? ¿Es de alto riesgo o de bajo riesgo? Algunas funciones integradas en Wolfram Language nos pueden ayudar a clasificar rápidamente algunas imágenes. Por ejemplo, la función Image Identify nos puede ayudar para identificar qué hay en estas imágenes. Aquí tenemos cuál es la clasificación de las dos imágenes, o más bien la identificación de las imágenes. También con la función Classify podemos identificar si una cadena de texto, por ejemplo esta, se considera como spam o no.
Tenemos esta y esta otra. Y vamos a usar la opción spam dentro de Classify para poder clasificar si se trata de o no de spam. En el primer caso es true, en el segundo es false. También la función Classify nos va a ayudar a identificar el lenguaje. Aquí tengo diferentes textos en diferentes idiomas y nuevamente con la opción Language de la función Classify puedo obtener el lenguaje de cada uno de estos textos. También puedo determinar el tipo de tópico en el cual consiste un enunciado. Por ejemplo, aquí tengo este enunciado, este otro y este otro. Con la función Facebook Topic voy a clasificar si se trata de tecnología, comida o viajes. Podemos usar las herramientas de aprendizaje supervisado en Wolfram Language, y esto es aprendiendo de entradas etiquetadas que pueden ser de diferente tipo de datos. Pueden ser numérico, textual, puede ser de sonido, de imagen o una combinación de estos. En este caso vamos a hacer que la herramienta Classify aprenda a identificar seres míticos usando este conjunto de imágenes etiquetadas. Aquí tenemos Griffin, este es el paquete de imágenes, Centauro, este es el paquete de imágenes con esta etiqueta, dragón y finalmente unicornio. Todos estos datos los voy a meter en la función Classify y la función clasificadora va a quedar almacenada en Legendary. Aquí está la función clasificadora. El tipo de entrada es una imagen y son 4 diferentes clases. Ahora con la misma función Legendary vamos a identificar los seres míticos. En este caso usamos imágenes, pero también podemos hacer una combinación de datos numéricos, por ejemplo este 1.5, el color azul, y esto me va a dar la etiqueta A. O por ejemplo 3.2 y el color azul me da la etiqueta A, y así para diferentes tipos de combinaciones. Tengo 3 tipos de clases, la clase A, B y C. Nuevamente los voy a colocar dentro de la función Classify y los voy a almacenar en C. Aquí está la función clasificadora. Tengo en este caso el tipo de entrada es la primera es numérica y la segunda es el color. Tengo 3 clases. Ahora lo voy a evaluar, por ejemplo, para estos valores, para 10.1 y el color azul. Me da la clase A. También puedo mostrar la probabilidad de la muestra para cada una de las diferentes clases usando la función probabilities. Aquí me está indicando que 77% es la clase A, 11% la clase B y 11% la clase C. Por eso la clasificación de estos datos recae en la clase A. Vamos a usar los famosos datos de la flor de iris, que contienen la longitud del sépalo, el largo del pétalo y el ancho de 3 diferentes tipos de flores: la setosa, versicolor y virgínica. Vamos a importar los datos con la función example data y los vamos a almacenar en training. En este caso training cuenta con 105 datos. Ahora vamos a obtener 10 muestras aleatorias usando la función random sample. Aquí vemos el ancho y el largo del pétalo y el ancho y el largo del sépalo, que nos dan esta clase que es la setosa, y así para estos 10 ejemplos.
Ahora vamos a usar estos ejemplos en la función classify y vamos a hacer que nos clasifique. Lo vamos a almacenar en cfun. Muy bien, ahora vamos a obtener más información sobre esta función. Tiene una precisión de un 97%. El método que se usó, aquí lo tenemos, aquí están los parámetros. Este es el tiempo de entrenamiento, la curva de aprendizaje y la curva de precisión. Ahora vamos a obtener la información sobre el método y los valores de los parámetros. También podemos importar los datos de prueba. Vamos a importar algunos datos de prueba y vamos a usar el clasificador usando una función pura. Y vamos a predecir 10 muestras aleatorias con la función random sample para determinar el tipo de flor del que se trata. Muy bien, también podemos usar texto. Aquí vamos a importar las obras de William Shakespeare, Jane Austen y Agatha Christie. Aquí están. Estos los vamos a importar directamente de una fuente de internet. Y los vamos a almacenar en cada uno de los nombres de cada obra. Ahora vamos a generar el clasificador. Por ejemplo, William Shakespeare, sabemos que escribió estas dos obras, y así con los otros dos autores. Lo vamos a poner dentro de la función classify y lo vamos a almacenar en autor. Vamos ahora a detectar el autor de estos textos. Aquí están los autores. Y bueno, la función classify la podemos configurar para usar un determinado tipo de método. También podemos optimizar el desempeño de un clasificador, ya sea para la velocidad de entrenamiento, para la velocidad de ejecución real, el uso de la memoria, la precisión de las predicciones, todo esto con la opción Performance Goal. Bien, en este caso cada uno de los datos los clasificamos en diferentes clases. Con la regresión nosotros podemos obtener un valor numérico, es decir, por ejemplo, cuánto cuesta, cuánto es el precio de una casa, el número de carreras anotadas por un jugador de béisbol o la producción de una planta de energía. Por ejemplo, aquí tenemos la edad y el ingreso de una persona, que son las características que van a alimentar nuestro modelo, y usando la clasificación vamos a obtener una etiqueta, ya sea por ejemplo de riesgo de crédito alto o riesgo de crédito bajo. En este caso son dos etiquetas las que se obtienen, alto o bajo. Con la regresión, usando estas mismas características, vamos a obtener un puntaje de crédito, es decir, un valor numérico. Puede ser, por ejemplo, del 1 al 100. Vamos a suponer que tenemos estos datos. Aquí tenemos la edad de las personas, el ingreso y el puntaje de crédito que obtuvieron. Los vamos a almacenar en data y con la función linear model fill, usando data, vamos a hacer una regresión lineal. Aquí está el mejor ajuste. Y esta es la regresión lineal. Ahora vamos a usar este ajuste para calcular el puntaje de crédito para una edad y un ingreso determinado. Ahora vamos a fijar el ingreso en 50,000 y vamos a visualizar la gráfica según la edad. Aquí tenemos los puntos que nos sirven para hacer esta regresión lineal. Tenemos en Wolfram Language una superfunción de Machine Learning que es la función predict. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a configurar estos datos de entrenamiento donde tenemos la edad, el peso y el género, y los vamos a almacenar en D. Ahora vamos a entrenar la función para predecir la edad.
usando el género y la altura. Aquí está, vamos a predecir la edad y lo vamos a almacenar en P. Ahora con la función P vamos a predecir para una altura de 120 y que sea femenino. Nos da una edad de 31.17. Ahora vamos a configurarlo para 150 y masculino. Nos da esta edad de 31.14 años. Ahora vamos a ver con otro tipo de datos, que en este caso son imágenes de lecturas de calibradores o sensores, y los vamos a dividir en conjuntos de prueba y en conjunto de datos de entrenamiento. Aquí vamos a generar estos sensores, vamos a dividirlos en dos, unos van a ser para entrenar y otros van a ser para prueba. Vamos a observar algunas muestras aleatorias con la función random sample. Con la función partition vamos a dividir las muestras en tres y las mostramos en una rejilla. Aquí vemos el sensor y el valor numérico, el sensor y el valor numérico, y esto nos va a servir para entrenar a la función predict. Aquí tenemos el método por el cual vamos a trabajar la función predict. Aquí está la función y tenemos esta imagen de prueba. Vamos a predecir el valor para esta imagen de prueba. Aquí el valor predecido es 0.20 y ahora vamos a visualizar los sensores de prueba y los vamos a someter a nuestra función predictor y vamos a observar los diferentes valores. También podemos visualizar la distribución de los valores condicionados en el modelo. Aquí tenemos la distribución de probabilidad que está centrada alrededor de este valor. Algunas preguntas que pueden ser respondidas por aprendizaje automático sin supervisiones, por ejemplo, cómo están organizados los datos, si tienen alguna estructura, si están ordenadas las muestras en diferentes grupos. Y bueno, una función que nos puede servir mucho es la función find clusters. Aquí tenemos, por ejemplo, este grupo de números entre negativos y positivos. Con la función find cluster podemos dividir este conjunto en dos tipos de números: los valores negativos y los valores positivos. Almacenemos en images estas imágenes y ahora vamos a dividir estas imágenes en tres grupos. Aquí tenemos la opción de especificar el número de clusters. Aquí tenemos el resultado, tenemos tres grupos de clusters. Bueno, aquí también podemos dividirlos por datos numéricos, por datos booleanos o incluso por datos de texto. Tenemos otras formas de encontrar clusters. Por ejemplo, vamos a generar esta lista de colores, los vamos a almacenar en colors. Aquí están los diferentes colores y vamos a usar la función clustering tree para visualizar los clusters de los colores. Con la función feature space plot puedo hacer clusters, en este caso de las banderas del país de Asia. Aquí están las agrupaciones de las banderas de Asia.
También podemos usar Feature Space Plot en texto, y en este caso vamos a dividir dos tipos de texto, los animales y las frutas. Las vamos a unir en un solo grupo, las vamos a poner dentro de la función Feature Space Plot y vamos a usar en este caso una red neuronal previamente entrenada. Y aquí está el resultado. Ahora vamos a trabajar herramientas de visualización para datos. Vamos a empezar visualizando una característica por cada muestra. Vamos a usar el siguiente ejemplo. Vamos a obtener la población de los países del G7. En Wolfram Language tenemos una entidad computacional que representa al grupo de los 7. Aquí la tenemos, donde vamos a extraer la característica de población y la vamos a almacenar en data. Ahora visualicemos data usando una gráfica de barras con la función varchart. Aquí lo tenemos. Hay que hacerle algunas mejoras para obtener una mejor visualización. Vamos a ir paso a paso. Vamos a agregar las etiquetas para identificar los países y para eso vamos a usar la opción Chart Labels, cuyos valores van a ser las claves que aparecen en Data. Aquí tenemos la gráfica. Las etiquetas están aquí abajo de la barra. Para una mejor visualización vamos a ponerlas sobre la barra, así que con la opción Place y Above vamos a poner la etiqueta sobre la barra. Obviamente tenemos una mejor visualización. Ahora vamos a poner cada etiqueta en un globo de texto con la herramienta Callout. Aquí tenemos la gráfica, claramente mejora. Ahora vamos a agregar la etiqueta al eje Y. Para eso tenemos la opción Access Label. Aquí este es None para el eje X y Population para el eje Y. Vamos ahora a agregar un marco con la opción Frame and True. Y vamos a ponerle título a cada lado del marco. Vamos a poner ninguno en el eje X y Population en el eje Y. Ahora vamos a agregar un nombre a la gráfica con la función plotLabel. Y aquí ya aparece nuestro título de la gráfica. Ahora vamos a agregar algo de estilo y colores. Vamos a usar la opción Plot Theme en la opción Business y Chart Style con la opción Dark Rainbow. Mucho mejor. Ahora vamos a hacer una imagen más grande usando la opción Image Size y la medida del texto con la función Base Style. Aquí tenemos una gráfica con muy buena presentación, completamente personalizada. Y bueno, ahora vamos a visualizar dos características por cada muestra. En este caso se obtuvo la población por cada muestra. Vamos a seguir trabajando el ejemplo del grupo de los 7 y ahora vamos a agregar la característica adicional del PIB. Lo vamos a almacenar en Data 2. Aquí tenemos la población y el PIB de cada país. Vamos a visualizar estos datos con la función Rectangle Chart. En el eje Y tenemos el PIB y en el eje X tenemos la población. Obviamente hay que hacerle algunas mejoras, hay que hacerle algunas personalizaciones, como por ejemplo la etiqueta para el marco, el
el nombre de la gráfica, el tema. Y nos va a quedar una gráfica con mejor presentación donde vamos a ver el PIB y la población y cada uno de los países del G7. Ahora vamos a visualizar tres características. Vamos a obtener tanto la población, el PIB y la esperanza de vida. Nuevamente vamos a obtenerlo a través de las entidades computacionales y vamos a almacenarlo en Data 3. Aquí tenemos el PIB, tenemos la esperanza de vida y la población por cada uno de los países. Y vamos a visualizar los datos ahora con la función Bubble Chart. Aquí tenemos la esperanza de vida, el PIB y en este caso el tamaño del círculo va a representar la población. Con esta gráfica podemos observar tres diferentes características de cada dato. Ahora, para tener una mejor atracción a nuestra gráfica, vamos a agregarle un poco de interactividad. Para ello vamos a usar la función Manipulate, donde vamos a seleccionar un continente y vamos a visualizar los países que están contenidos. Nuevamente vamos a usar las entidades computacionales. Tenemos una función Manipulate, donde nosotros podemos controlar el continente. Por ejemplo, aquí en Europa, estos son los países, o por ejemplo en África, Norteamérica. Vamos ahora a agregar una función para presentar la información dentro del puntero con la función Tooltip para cada punto dentro de la gráfica. Vamos a visualizar este ejemplo con la entidad computacional perteneciente a México. La esperanza de vida es de 75 años, el PIB y la población aquí la tenemos. De tal forma que esta herramienta nos va a ayudar a visualizar esta información cuando yo pase el puntero sobre cada uno de los círculos que van a representar los países. Y vamos a reutilizar el código que ya habíamos hecho para el G7. Pero ahora la diferencia es que se va a mostrar por continente. Por ejemplo, para Asia, aquí tenemos China, aquí tenemos India, como los países más poblados. Y por supuesto, estos pequeños. Aquí tenemos tres diferentes tipos de datos. Tenemos la esperanza de vida, el PIB y la población. Y lo podemos cambiar ahora por continente. Este es para Europa, para Norteamérica y para Sudamérica. De tal forma que hacemos más atractiva esta gráfica al ponerle este tipo de interactividad. Vamos ahora a explorar los países con la más alta producción de petróleo. Vamos a obtener la producción de petróleo en número de barriles por cada país. Nuevamente vuelvo a usar las entidades computacionales y los voy a almacenar en Data. Vamos a observar una muestra de 5 de estos datos que acabamos de obtener. Aquí está el número de barriles por día, aquí se muestra el país, en este caso son 5 los que se extraen aleatoriamente. Y vamos ahora a buscar el número de barriles que limita el 10% del máximo, es decir, el cuantil 0.9. Este es el límite y ahora vamos a usar este límite para seleccionar los países que están por arriba de esta producción, es decir, con la función select yo voy a seleccionar dentro de estos datos los que estén por arriba de este valor de producción. Lo voy a almacenar en Oil Data y ahora voy a usar Oil Data para visualizar mi gráfica con la función GeoBubbleChart, donde me va a mostrar el mapa del mundo y las burbujas en este caso van a representar la cantidad de producción por barriles al día que tiene cada uno de los países.
Finalmente vamos a analizar el número de terremotos que ocurrió desde el 2023. Para eso tengo la función earthquakeData. Aquí le voy a poner la fecha inicial a la fecha de hoy. Vamos a extraer una muestra aleatoria de 2. Aquí vemos el terremoto, la fecha, otros datos ocurridos, algunos otros datos del terremoto. En este caso son 2. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la función GeoHistogram para visualizar la densidad del número de terremotos ocurridos por ubicación. Aquí, por ejemplo, tenemos este color que representa los 400 terremotos ocurridos en estas zonas. Aquí, por ejemplo, tenemos 389 terremotos, 297. Recordemos que esta cuenta es a partir del 1 de enero del 2023 a la fecha. Bien, también podemos graficar las magnitudes de estos terremotos según su ubicación geográfica. Aquí tenemos el mapa de la magnitud de los terremotos. Vemos que los más altos se encuentran en esta zona. Por aquí tenemos la Ciudad de México. Y bueno, este es el mapa de la magnitud de los terremotos alrededor del mundo a partir de enero del 2023. En resumen, en este webinar trabajamos con la obtención de datos desde diferentes fuentes. Empezamos por los repositorios, trabajamos con la base de conocimientos de Wolfram. También trabajamos con archivos, con bases de datos y por supuesto importando datos directamente de la web. Trabajamos con herramientas para la clasificación de datos. Una de las herramientas más importantes es la función Classify. También para la regresión de datos usamos la función Linear Model Fit y la función Predict. También trabajamos con algunas herramientas para la organización de datos, por ejemplo la función Find Cluster, Cluster Tree y la función Feature Space Plot. Por supuesto, es muy importante visualizar datos y para ello trabajamos con algunas herramientas y sus opciones para su visualización. Y finalmente también trabajamos herramientas de visualización geográficas. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.